Señor juez, conforme al artículo 19 constitucional, al artículo 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía le solicita se dicte auto de vinculación a proceso en contra de María José Villacuña, ya que de los antecedentes de investigación se desprenden los datos de prueba que nos dicen se ha cometido un hecho que la ley señala como un delito y la posible participación de la imputada en la comisión de este. En este caso, el delito de sexting contemplado en el artículo 180 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua. Esto, ya que de los antecedentes de investigación se desprenden los siguientes hechos. Santiago Amparo Lara conoció a María José Villacuña cuando cursaba en la preparatoria. Solían ser amigos y con un grupo de compañeros solían salir a divertirse. Al terminar la preparatoria dejaron de frecuentarse, pero no fue así que su amistad continuó por redes sociales como son WhatsApp o Instagram. Fue el 11 de julio que Santiago se animó a invitar a sus compañeros de la preparatoria a salir, entre las cuales se encontraba María José, a la cual le mandó un mensaje vía WhatsApp por la mañana, y esta le contestó hasta la noche diciéndole que estaba muy ocupada por el trabajo, pero que él siguiera insistiendo a la hora de mandar mensajes. Fue el 11 de agosto que Santiago le mandó un saludo a María José y esta le respondió. Inmediatamente Santiago le escribió que estaba jugando con su amiguito, acompañado de un emoji de un diablo, dando la alusión a María José de que él se estaba masturbando. Inmediatamente María José le contestó, qué bonito, a ver, acompañado de un emoji de dos ojos. Fue así que Santiago le envió una fotografía de su pene. María José le respondió enojada y Santiago, pensando que debía seguir insistiendo, el día 13 de agosto le volvió a mandar otra imagen de su pene. Fue el día 29 de agosto que María José Villacuña, sin derecho alguno, hizo pública las dos fotografías de donde se observaba el pene de Santiago en un grupo de WhatsApp denominado Bellezas Prepa 7, en la cual se encontraban compañeras y amigas de la preparatoria, entre las cuales podemos mencionar a Diana Olvera, la cual es amiga de María José y Santiago, y que María José por chat privado le confesaría después de que en efecto eran las fotografías de Santiago. Fue María José que ese mismo día hizo la convocatoria para el día 30 de agosto a las 10 de la mañana en la Catedral Metropolitana de Chihuahua hacer una marcha en contra de la violencia de género, la cual haría pública la información personal de Santiago, además de sus dos fotografías en donde se observaba su pene. Fue que por estos hechos Santiago Amparo Lara, por conducto de su amiga Diana Olvera, se enteró y fue a hacer la denuncia esa misma noche. El día 30 de agosto María José Villacuña cumplió lo que había manifestado y organizó la protesta, a la cual acudieron varias mujeres, y en punto de las 10 de la mañana se dirigió al público diciéndole que haría pública la información de Santiago. Fue así que sacó su teléfono celular y vía Facebook publicó las dos fotografías en donde se observa el pene de Santiago, también acompañadas de una foto de su rostro completo y su nombre completo. Al enterarse de esto, agentes del Ministerio Público que estaban investigando los hechos antes denunciados por Santiago la detuvieron, y María José les afirmó que en efecto había hecho la publicación. De los hechos antes narrados se desprenden los siguientes datos de prueba. Primero tenemos el testimonio de Santiago Amparo Lara, el cual nos menciona cuál es la relación y las conversaciones con María José, además de la información que recibió de su amiga Diana Olvera, anexando también las imágenes que le envió y una imagen del rostro completo de María José. Estas imágenes obran como dato de prueba. También tenemos la entrevista que se le hizo a su amiga Diana Olvera, la cual es amiga de las dos partes, y la cual relata cómo María José fue que publicó las dos fotografías en el grupo de WhatsApp, cómo fue que organizó la protesta y cómo fue que se enteró más tarde de que en efecto eran las fotografías de Santiago. También tenemos el informe policial de los agentes captores de María José, las cuales relatan cómo fue que afirmó María José de que en efecto había hecho la publicación, cómo fue que aseguraron el teléfono, lo embalaron y se inició su cadena de custodia. También tenemos el informe de la perito Josefina Ríos Gómez, el cual aplicó el teléfono asegurado y rescató las publicaciones de Facebook. De los hechos antes narrados y de los datos de prueba expuestos, esta Fiscalía solicita se ha cometido un hecho que la ley señala como un delito, la posible participación de María José en la comisión de este. En este caso, el delito de sexting contemplado en el artículo 180 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua, el cual lo comete aquella persona que reciba o obtenga de otra persona imágenes, textos, notas de voz, audiovisuales de carácter sexual erótico, las difunde, revele sin el consentimiento de esta y el perjuicio de la intimidad. En este caso, María José Villacuña recibió dos fotografías del pene de Santiago, el cual él se las envió y ella las publicó dos veces en perjuicio de este. Primero, el día 29 de agosto, mediante un grupo de WhatsApp denominado Bellezas Prepa 7, en la cual una de las participantes advirtió quién era la de las fotografías, y el día 30 de agosto que las hizo públicas mediante Facebook. Estos hechos pasaron sin el consentimiento de Santiago y en perjuicio de su intimidad, ya que en las dos veces quedaron expuestos los datos personales de este. Su señoría, no existen datos de prueba que nos digan que haya un excluyente de responsabilidad o de extinción del delito, sino más bien fue un delito consumible y el autor fue en categoría de autor material. Su señoría, por estos hechos se le solicita se dicte auto de vinculación a proceso en contra de María José Villacuña,
ya que se cumplen los requisitos que menciona el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Su señoría, esta defensa solicita que se dicte auto de no vinculación a proceso a favor de María José Villa Acuña por el delito de sexting contenido en el artículo 180 bis del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Esto es así debido a que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación se desprende razonablemente una causa de exclusión del delito, misma que se consagra en el inciso B, fracción 8, artículo 28 del mismo ordenamiento penal, ya que María José obró bajo un error invencible de su conducta al creer fundadamente que se estaba justificada. Todo lo anterior se advierte, señor juez, y atendemos a lo siguiente. Primero, esta defensa no discute el hecho que el día 29 de agosto María José haya compartido en un grupo social que mantiene con sus amigas en la aplicación de WhatsApp 2 fotografías, en las cuales se muestra en cada una de ellas la imagen de un pene, mismas que le fueron proporcionadas por Santiago Amparán a través de la misma aplicación. Luego, esta defensa tampoco discute el hecho que el día 30 de agosto María José haya compartido las mismas fotografías, pero acompañadas de una más, en las cuales mostraba el rostro de Santiago Amparán, pero esta vez por su cuenta de red social de Facebook. Es así, su señoría, que lo que esta defensa alega ante este honorable juzgado son las razones que llevaron a María José a realizar tales acciones, las cuales fueron por motivo de que ella estaba segura de que su conducta era apegada a derecho y que por ende estas estaban justificadas. Lo anterior se desprende si atendemos a los hechos del presente caso, los cuales son los siguientes. Número 1. Mi representada y Santiago Amparán se conocían desde que estudiaban juntos en la preparatoria 7 de este mismo estado, y desde ese entonces ella sufría acoso por parte de Santiago, ya que éste le tocaba las piernas sin permiso, e inclusive en una ocasión trató de forzarla a besarlo, pero en aquel momento ella no hizo más que guardarse el dolor que aquello le había provocado. Luego, al terminar la preparatoria, estos ya no tuvieron más contacto, hasta hace apenas un par de meses, exactamente el 11 de agosto, que Santiago le envió un mensaje por la aplicación de WhatsApp a María José, diciéndole que estaba jugando con un amiguito, a lo que ella, sin sospechar y pensando que se trataba de estar jugando con alguna mascota, le respondió: a ver. Fue en este momento que Santiago le envió una imagen de su pene, diciéndole: ¿lo quieres sentir adentro? Fue a consecuencia de ello que María José se sintió ofendida, humillada, y recordó cómo esta misma sensación la había sentido tiempo atrás cuando éste trató de forzarla a besarlo. Así que minutos más tarde le respondió que era un cerdo y dejó de escribirle. Pero a pesar de ello, el acoso de Santiago no terminó, y el día 13 de agosto nuevamente le envió otra foto de su pene, diciéndole que si de verdad no quería probarlo, pero María José decidió ya no contestarle más a dicho mensaje. Al respecto de estos hechos, María José no sabía qué iba a hacer, así que el sábado 22 de agosto se puso en contacto con Sandra Jiménez Sánchez, amiga suya a la que le contó lo sucedido, y esta le dijo que Santiago también le decía cosas sucias, y que inclusive ella sabía que este tenía grupos de estudio con chavas de ingeniería, a las que les decía que si quería que las ayudara con sus materias o con los maestros, tenía que tener relaciones sexuales con él. Fue en ese momento que María José se dio cuenta que no podía quedarse callada como lo había hecho antes en la preparatoria, así que ese mismo día contactó a Carolina Ocampo, amiga suya que estudia los últimos módulos de la carrera en Derecho y de quien se sabe además excelente alumna, a la que también le contó lo sucedido. Y esta le dijo que la ley protege a las mujeres de este tipo de abusos y que además no solamente era su derecho, sino también su obligación denunciar lo que estaba pasando y hacer lo correcto. Además, María José ha escuchado esto en campañas de radio y televisión, en las que nos insiste que no nos quedemos calladas ante este tipo de situaciones, al igual que lo ha escuchado en medios oficiales de órganos de gobierno. Con base en lo anterior y en la orientación que recibió de Carolina Ocampo, es que María José realizó dichas acciones. Ahora bien, todo lo anterior se fundamenta si atendemos a los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, los cuales son los siguientes. Número 1. Se cuenta con la entrevista realizada a la propia imputada María José, en las que nos narra todo el acoso sexual que sufrió por parte de Santiago y lo que la motivó a realizar dichas acciones. Número 2. Se cuenta con la entrevista a Carolina Ocampo, la estudiante de Derecho, que nos dice cómo fue ella quien asesoró a María José para que realizara todo lo antes mencionado. Y número 3. Se cuenta con las capturas de pantalla de las conversaciones que mantuvo María José con Santiago entre los días 11 y 13 de agosto, en las que se muestra evidentemente que María José jamás le pidió dichas fotografías y su evidente molestia al momento de que Santiago se las mandó. Es así, señor juez, que este caso se actualiza a la causa de justificación contenida en el numeral 28, fracción 8, inciso B, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Ahora bien, a la conclusión que ha llegado esta defensa es a la que se debe de llegar, si se aplica, además de lo expresado, el protocolo para juzgar con perspectiva de género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se sistematizan los estándares aplicables sobre el presente tema, con la finalidad de guiar a las y los impartidores de justicia a aplicar esta metodología. Es por lo antes expuesto y fundado que esta defensa solicita que se dicte auto de no vinculación a proceso a favor de María José Villa Acuña. Es cuanto.
Su señoría, agotadas las exigencias del artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al haberse formado imputación y vinculación a proceso en contra de María José Villacuña con el objeto de evitar el riesgo procesal de sustracción al procedimiento, esta representación social solicita a usted se dicte como medida cautelar prisión preventiva que se encuentra en la fracción 14 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta medida cautelar cumple con los extremos legales de proporcionalidad y de idoneidad, ya que garantiza la presencia del imputado en el procedimiento, así como también garantiza la seguridad de la víctima en el proceso. El artículo 19 constitucional y 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales exige al Ministerio Público acredite los riesgos procesales para la víctima y para justificar que tal medida cautelar no es desproporcional ni viola el principio de mínima intervención. El artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación a sustracción al procedimiento es altamente probable que María José Villacuña no se presente en las diferentes etapas del proceso al que se le ha vinculado. Esto es debido a que tiene poco arraigo a la ciudad y cuenta con los medios suficientes para trasladar su residencia. También se ha encontrado en la declaración de María José Villacuña una inconsistencia en su informe socioeconómico. Por parte del informe técnico de evaluación de riesgos procesales se desprende que María José Villacuña es soltera, no tiene hijos, vive sola en un inmueble que no es propio sino rentado, no tiene dependientes económicos y además llevaba trabajando en su actual empleo 5 años. También se desprende que es licenciada en Mercadotecnia, lo cual le permitiría buscar establecerse en alguna otra ciudad. Viaja con frecuencia a ciudades como Guanajuato, Cancún, Ciudad Juárez, donde tiene familiares, así como también los tiene en Veracruz. El delito que se le ha imputado a María José Villacuña alcanza hasta 4 años de prisión. Es importante señalar que por la misma razón de la profesión de María José Villacuña, a ella no le resultaría complicado abandonar la ciudad y podría buscar establecerse y podría buscar trabajo en alguna otra ciudad como las ya mencionadas. También es importante advertir la inconsistencia que se encontró en la declaración de María José Villacuña, ya que ella expuso sostener su hogar refiriéndose a sus padres y un hermano menor, pero ella misma también expuso vivir sola desde hace 5 años y todo esto a manera de independizarse. Todo lo anterior se encuentra sustento en los datos de prueba recabados en la investigación inicial, como son primero el informe técnico de evaluación de riesgos procesales por parte del Instituto de Servicios previos al juicio y la declaración de María José Villacuña. Todo lo anterior se concluye que en primer lugar la medida cautelar de prisión preventiva es proporcional a la magnitud de riesgos procesales, ya que es altamente probable que María José Villacuña no se presente a las diferentes etapas del proceso al que se le ha vinculado y garantiza la presencia de la imputada, así como también garantiza la seguridad de la víctima y los testigos en el procedimiento. En segundo lugar, la medida cautelar de prisión preventiva entre el catálogo de medidas cautelares es la única que logra conciliar la reducción de riesgos procesales, ya que es altamente probable que María José Villacuña no se presente a las diferentes etapas del proceso al que se le ha vinculado y también garantiza la misma presencia de la imputada, así como también garantiza la seguridad de la víctima, los testigos y a la comunidad en general, toda vez y con fundamento en los artículos 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta Fiscalía reitera solicitud de aplicación a María José Villacuña prisión preventiva como medida cautelar. ¿Es cuánto? Señor juez, esta defensa se opone a la solicitud de aplicación de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía consistente, pues consideramos que esta medida no cumple con los requisitos convencionales, constitucionales, legales de idoneidad, proporcionalidad y además no resulta necesaria, así como tampoco garantiza el criterio de mínima intervención, por lo cual le pido desestimarla e imponer una menos restrictiva que permita cumplir con la finalidad del proceso penal. Siguiendo con el parámetro de regularidad constitucional del artículo 1 que prevé el principio por persona, la prisión preventiva es una medida excepcional en los términos previstos por los artículos 7.5 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 9.3 y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, el artículo 19 constitucional y el 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que exigen al Ministerio Público acredite los riesgos procesales de sustracción, obstaculación o riesgos para la víctima, para justificar que la medida no sea desproporcionada ni viole el principio de mínima intervención. Para imponer la prisión preventiva no basta considerar el delito o la posible pena a imponer, sino que de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe ponderarse el riesgo de obstaculación del proceso o la sustracción de la persona imputada, y en este caso, del estudio de los datos de prueba se desprende que los riesgos expuestos por la Fiscalía son inexistentes. Primero, no hay riesgo de que María José Villacuña se ausente del procedimiento. Tal riesgo no es razonable y al respecto, señor juez, debe tomar en cuenta lo siguiente.
María José Villa tiene suficiente arraigo en esta ciudad de Chihuahua. Es originaria de la misma y además tiene su domicilio ubicado en calle Solar, número 7528, Colonia Los Girasoles, en Chihuahua, el cual habita desde hace 5 años y su domicilio anterior también corresponde a esta misma ciudad de Chihuahua, como se desprende en el informe de riesgos procesales. Y si bien es soltera y vive sola, sí tiene dependientes económicos, como ella misma lo relata en su declaración, ya que es la encargada de los gastos de sus padres, que ya son mayores, y de su hermano pequeño, que aún se encuentra estudiando la preparatoria. En el ámbito laboral, se desempeña como jefa del departamento de mercadotecnia en la empresa Imagen Corp, empresa que tiene su domicilio ubicado en esta misma ciudad de Chihuahua desde hace 5 años y en la cual gana la cantidad de 30,000 pesos mensuales. Con lo anterior se demuestra el fuerte arraigo que tiene María José en esta ciudad de Chihuahua. Y si bien es cierto que tiene familiares en el estado de Veracruz, también es cierto que no se comunica con ellos y que no puede viajar al extranjero porque no cuenta con los documentos migratorios que le permiten la salida legal del país. Al momento de su detención, no se resistió ni trató de sustraerse, y la magnitud de la pena a imponer tampoco constituye un incentivo para que María José se ausente del procedimiento, ya que la pena máxima a imponer es de solo 4 años de prisión. No tiene antecedentes penales y no cuenta con procesos abiertos. De lo anterior se concluye que el riesgo de que María José Villa Acuña no se presente a las diferentes etapas del proceso al que se le ha vinculado es nulo. Por otro lado, no hay dato de prueba de que existan riesgos para la víctima, ya que no se le ha amenazado, tampoco se le ha intimidado, mucho menos se le ha buscado y no fue agredido físicamente. Es más, no ha habido contacto presencial con él. Tampoco existe el riesgo de obstaculación a la investigación, ya que desde el momento de su detención se ha mostrado colaboradora con la misma, manifestando y entregando toda información con la que cuenta y tiene a su alcance. Todo lo anterior se sustenta en los datos de prueba consistentes del informe técnico de la Unidad de Medidas Cautelares y en la declaración de María José. Y de ambos se desprende que María José tiene un fuerte arraigo en su comunidad y una buena conducta a lo largo de este proceso. Así como también que el Ministerio Público no acreditó que existan riesgos de obstaculación del proceso o para la víctima, ni tampoco el riesgo de sustracción de la justicia. Por lo anterior, y a fin de respetar el derecho de libertad de mi cliente y evitar que se violen sus derechos fundamentales y convencionales, le solicito a usted, señor juez, deniegue la solicitud de aplicación de la medida cautelar hecha por esta Fiscalía.